Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist, often for the individual's entire life and even past to 1 or 2 subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y buenas tardes. Están ustedes desde España y bienvenidos a la Ciencia del Bienestar, a nuestro capítulo número 72. Son las 8 de la mañana en Panamá y Lima, las 7 de la mañana en México, las 10 de la mañana en Buenos Aires y las 2 de la tarde en España. Es un programa bonito, es el día 22 de diciembre y vamos a hablar con dos amigos y colaboradores de la Fundación y también del programa. Para iniciar quisiera empezar hablándoles sobre el estrés por aculturización. ¿Qué les pasa a los emigrantes? No solo sufren el cambio climático, sino qué les pasa cuando llegan a un país. ¿Es ese estrés acumulable a través de las diferentes generaciones? Algunos creemos que sí, que hasta 5 generaciones, pero vamos a hablar un poco más y les quiero preguntar a nuestros invitados sobre el estrés. ¿Quiénes son nuestros invitados? Bien, como es martes, es el día de la Fundación Hands with Heart y en este caso la doctora Pilar, que ya estuvo con nosotros en programas anteriores, optometrista, nos va a seguir hablando sobre esos hábitos y qué tiene que ver con la visión, qué tiene que ver con el estrés. Hablaremos más con ella. Y también hablaremos con Daniel desde Argentina, que es bioquímico, pero también uno de nuestros grandes colaboradores en la Fundación. Hablaremos sobre un tema súper interesante. ¿Saben cuál? La neurobioquímica de las emociones. ¿Ustedes creen que las emociones tienen una química? Escuchen, vamos a ver qué dice Dani sobre eso, porque él es un experto. Dani nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Haremos yoga con Narayani desde Tenerife y en la meditación final, cómo reducir el estrés por aculturización. Bien, esos son nuestros titulares. Saludamos a nuestras compañeras que están en producción y acompañando, como siempre, como ángeles, el programa. A Carla desde Guatemala, desde Antigua, a Mariana desde Ciudad de México y a Ana Marisol y Loira desde Panamá.
y a todos ustedes que están aquí cada mañana cultivando el bienestar. Eso es lo que nos toca, cada día estar un poquitito mejor. Bien, empieza este capítulo, empieza el número 72 y quisiera hablarles sobre el estrés por aculturización. Estamos oyendo mucho sobre el cambio climático, ¿verdad? Y a veces nos pasa que nos fijamos mucho en los fenómenos externos o otras nos fijamos en los fenómenos internos. Creo que en el siglo XXI vamos a tener que empezar a interrelacionar. En mi experiencia en las batallas de los derechos humanos, los activistas y defensores siempre estábamos preocupados por los humanos y, por ejemplo, olvidábamos los animales. Luego veo colegas que se van a los animales y olvidan a los seres humanos, otros que se dan al medio ambiente y olvidan a los demás. Y creo que debemos de hacer una integración. Los efectos meteorológicos del cambio climático sobre los seres humanos y otros animales, quiero hablar de seres en general, de seres sintientes, tienen dos factores condicionantes importantes. Por un lado, el proceso del cambio climático, como la elevación del nivel del mar, los incendios, la salinización del suelo, la escasez del agua, pero por el otro lado está el fenómeno psicológico. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes los incendios de Australia? ¿Cómo no, verdad? Lo que más me llamaba la atención no eran solo los humanos, sino la cantidad de especies y de animales que las pobres tenían que huir. Y es que el cambio climático es el agente más importante de la migración. Ya no son simplemente las razones económicas, las razones de política o de bioseguridad. Imagínense ustedes un país como Honduras o Guatemala, por hablar de Centroamérica, no quiero hablar de otros del mundo que también están devastados, como por ejemplo Indonesia. Y es que el proceso migratorio siempre ha sido normal dentro del mundo, pero en este momento la carga del cambio climático está afectando enormemente al estrés. Así que estamos uniendo ya dos elementos significativos, estrés y cambio climático. Toda persona que tiene que dejar su tierra natal, incluso la genética de referencia y vivir en un lugar que le es diferente, es seguro que tiene que hacer un proceso que llamamos aculturización, no solo en psicología, sino también en términos genéticos. Y eso ya lo sabemos más, porque, por ejemplo, hemos podido medir el impacto que tiene adoptar a chicos que son de otras áreas del mundo y traerlos a tu casa. Hubo una época en los 80 y en los 90 que era muy de moda tener un hijo adoptado de Etiopía, un palestino, un chino, y qué bueno, pero más allá del exnovismo que supone adoptar a personas de otros lugares y el buen corazón, es muy difícil el proceso de aculturización. ¿Cuántos de ustedes han emigrado a otros lugares? ¿A más de 2? ¿Han sufrido procesos de aculturización? Sí. ¿Ustedes creen que esos procesos que han sufrido de aculturización no les causaba estrés? Las dudas, los miedos, el temor a ser rechazado, ya no solo por nuestro color o por si hablábamos mejor o peor la lengua, sino por las dificultades para adaptarse que todo emigrante tiene. Y es que el proyecto migratorio de una persona implica un gran riesgo y un gran estrés. A este fenómeno en psicología le llamamos estrés por aculturización. Imagínense que además ustedes en ese lugar empiezan a padecer alguna enfermedad como suele padecer los emigrantes, como la depresión o la nostalgia o otras cosas. Y es que el estrés por aculturización es un proceso que desgasta mucho a la persona, pero no solo a la persona, sino a las generaciones que le vienen después. El primer psicólogo que habló de esto, que puso atención, es Widot Berry. Berry es un psicólogo inglés especializado en temas de adaptación de emigrantes y su especialización fue pueblos indígenas o pueblos nativos, pueblos originarios, y estableció cuál era el desgaste que una persona tenía de irse de una región donde se hablaba una lengua y había unas culturas hacia otra. E introdujo ese concepto en la década de los 70 y en los 80 para hablar del shock cultural que vivimos, cómo ese shock cultural afecta a nuestras emociones y también a nuestros sentidos. Por ejemplo, observó que muchos de ellos tenían una bajada del sistema inmunológico muy fuerte.
Les voy a contar un detalle importante durante esta pandemia del COVID. En la Fundación hemos asistido a muchas organizaciones, no solo asistimos a personas, y una de ellas es una asociación de migrantes en Madrid muy, muy famosa que se dedica a refugiados y a migrantes. Y cuando empezó la pandemia, un grupo de los más afectados fueron ellos. Hubo casos muy relevantes, hubo 3 casos en concreto que se murieron cuando empezó la pandemia y no fue de COVID, fue del estrés que les causaba el fenómeno de que una vez habían tenido todos los papeles y todo en regla en el país, en Europa, en España, llegaba la pandemia y ellos se sentían que habían fracasado su proyecto de emigración y morían, por ejemplo, de ataque al corazón o de derrame cerebral en una sociedad que habían soñado sentirse acogidos, ¿verdad? Sí, morían con la sanidad europea, pero morían porque este proceso de aculturización, que era un proyecto en su vida, había sido percibido como un fracaso, como algo negativo. Y es que ustedes se pueden imaginar qué significa dejar atrás a toda tu familia, montarte en una patera o ir con los coyotes cruzándote las sierras y las montañas, llegar a un país y tener que adaptarte. Si extrapolamos todo ese estrés que nosotros tenemos en la vida cotidiana, lo que les pido esta mañana de verdad es que hagamos una reflexión muy fuerte en términos de compasión por los emigrantes, no solo por el estrés de aculturización y todo el desgaste que esto conlleva, sino porque incluso los que consiguen adaptarse, incluso los que los consiguen pasar al otro lado de la valla, como ellos lo llaman, tendrán muchas dificultades, sus hijos y sus nietos. El proceso de aculturización en el estrés hace que desde la perspectiva epigenética tengamos que mirar largo y tendido y ver un poco cómo podríamos observar los trastornos que se generan en términos de depresión, de ansiedad, de psicosomatización de la fatiga, de enfermedades autoinmunes, por ejemplo. La primera vez que un psiquiatra francés habló sobre este término en Europa, habló también sobre la necesidad de que las personas fueran atendidas en su propia lengua y cómo una persona que era un emigrante, cuando era atendido en una lengua extranjera y era atendido en su lengua original, el proceso de sanación se avanzaba mucho más. Y es que, en resumidas cuentas, el estrés es un ámbito que todavía que tenemos que estudiar mucho. Y si no se gestiona adecuadamente y la persona no dispone de recursos necesarios porque está muy preocupada por su proceso de migración, no puede acabar solamente en fracaso en ello, sino que puede convertirse en una fuente de malestar en generaciones ulteriores. Este era mi mensaje esencial de esta mañana. Si ustedes son emigrantes, si son hijos de emigrantes, incluso de 5 generaciones, ustedes pueden estar padeciendo epigenéticamente el proceso del estrés por aculturización. Luego les voy a preguntar a nuestros invitados si ellos han sido emigrantes o si proceden de familias de emigrantes y esto que estamos diciendo es cierto. Si ese es su caso, escríbanoslo en el chat o quizás en el Facebook. Queremos saber qué les motivó a reflexionar sobre esto y cómo ha conseguido su familia reducir el estrés por la aculturización. Bien, pues vamos a preguntarle a nuestra primera invitada, a la doctora Pilar desde Hands with Heart. Pilar es optometrista. Pilar, ¿cómo te suena esto del estrés por aculturización? Pues que lo entiendo perfectamente, porque a un nivel menor, afortunadamente, que otras personas, yo lo he padecido en primera persona, teniendo que aprender otro idioma y dejando toda la familia, teniendo que encontrar un trabajo y es durísimo y lo he hecho varias veces. Entonces, claro que entiendo lo que dices, pero a la perfección. ¿Verdad que muchas personas, Pilar, que padecen problemas visuales es por el estrés, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? No sé si os acordáis en la primera intervención que tuve con vosotros,
para mí es muy importante volverlo a recordar, por si acaso hay algún invitado que no estuviera en ese momento, que cuando yo hablo de visión, diferencio completamente entre lo que es la vista y lo que es la visión. Y para que se entienda lo que yo pueda explicar es fundamental, porque la vista hace referencia a cuando veo claro o veo borroso y se corrige con unas gafas. La visión es todo el proceso cerebral y es inmenso. Tiene muchísimas habilidades. Nuestro cerebro es visual principalmente, ¿m? y, y no podemos simplificarlo a ver claro o verlo borroso, porque eso solo es una parte de la visión. Normalmente lo que se mide es eso, entonces se queda sin poder identificar muchos problemas que no tienen que ver con ver claro o ver borroso y nos pueden causar muchas interferencias para alcanzar nuestro potencial en la vida. Y muchas interferencias en distintas áreas, tanto escolares como de otro tipo. Yendo específicamente a tu pregunta, te puedo decir que la visión en general se suele ver interrumpida, bueno, por muchas cosas, pero hay dos grandes bloques. Uno por causa del neurodesarrollo, que pueden tener los niños, problemas ahí, y el otro gran bloque es por el estrés, que es donde estamos hablando ahora. Dentro del estrés también hay distintas causas, porque la visión es de las primeras cosas que se bloquea, las primeras, porque está regida por el sistema nervioso y un problema emocional me puede bloquear la visión y me puedo quedar sin ver, un problema de alimentación me puede bloquear perfectamente el sistema visual y no poder leer. O sea, hay muchas cosas que pueden bloquear el sistema visual. Pero lo más básico, que es por lo que me gustaría contaros hoy, porque yo creo que es por donde hay que empezar, es porque nuestro sistema visual no está diseñado para leer y escribir. Wow. No, no, en absoluto. Nuestro sistema visual está diseñado para cazar. Está diseñado para escaparnos de los dinosaurios, para movernos. Es un sistema científicamente comprobado que es un sistema de acción. Entonces, no es un sistema que esté diseñado para ver una letra en un papel. Es un sistema que está diseñado para movernos en el espacio, para orientarnos, para huir, para cazar, para todo esto. Entonces, durante miles de años, miles, millones, hemos estado utilizándolo de esta forma, viendo en 3D, pudiendo calcular las distancias para ver si venía el león o no venía el león, o tengo que lanzar la flecha, cuánto tengo que lanzar la flecha. Y en un periodo muy breve, lo que es a nivel histórico, ¿no? Podemos estar hablando de cuando se inventa la imprenta, y ni siquiera de entonces, porque eran muy pocos los privilegiados que tenían acceso a los libros. Podemos hablar a lo mejor de los últimos 70 años, comparados con millones de años. Sí. Hemos hecho una inversión del uso de los ojos y ahora estamos todo el día en un papel que es bidimensional, ya no es tridimensional, a una distancia que es de 20 y 30 centímetros en lugar de ser el infinito. Y estamos pagando un precio muy alto. Y eso es estrés visual, por supuesto. Y estrés visual durante horas y horas y horas. Y ahora le tenemos que añadir las tablets y le tenemos que añadir los ordenadores y tenemos que añadir todo esto. Entonces, el sistema visual es que no está preparado. No le ha dado tiempo a hacer esta adaptación. Se estima que dentro de 50 años la mitad de la población mundial va a ser miope. ¿Por qué? Porque es una adaptación que está intentando hacer el sistema ante esta situación. El miope ve bien de cerca y mal de lejos, pero es que ya no necesitamos ver de lejos. Entonces, es una adaptación inteligente. Por eso cada vez hay más niños miopes. Son adaptaciones. Pero ¿qué ocurre? Que muchos sistemas visuales, muchas personas no son capaces de hacer buenas adaptaciones. Entonces, tienen problemas para mantener el enfoque, para usar los dos ojos adecuadamente, tienden a ver doble. Estoy segura de que muchas de las personas que nos están viendo
llevan unas gafas que hacen que vean perfecto, que vean 100%. Y me gustaría que levantara la mano todos aquellos que se pierden cuando leen, por ejemplo, o que les duele la cabeza cuando leen, a pesar de que las gafas están estupendamente graduadas. Y los que les duelen los ojos cuando llevan 4 horas. Y los que se le mueven las letras cuando llevan un rato. ¿Y por qué pasa todo eso si las gafas están bien? Pues muy sencillo, porque hay muchas habilidades visuales. No solamente es el ver claro borroso. Y el estrés visual al cual estamos sometidos durante tantas horas es tremendo. Y los niños están muchos pasándolo muy mal. Son considerados vagos o son considerados con problemas de atención o son Sí, considerados tontos y muchos niños detrás tienen problemas visuales. Muchos, muchos, muchos. Hay unos porcentajes, según la Academia Americana de Optometría, unos porcentajes, hasta un 24% de los niños con fracaso escolar tienen detrás un problema visual, que se dice pronto. Que se dice pronto. Y tenemos tantas áreas visuales relacionadas con la visión que es muy difícil que en este tipo de sociedad en la que nos estamos moviendo, de una u otra forma, no se repercuta el sistema visual. sí. Entonces, sí, te contesto a tu pregunta rotundamente. Sí, repercute. Súper interesante, Pilar. Bueno, un montón de notas. Gracias por ilustrarnos tanto. Primero sobre que el cerebro es visual, ¿verdad? En las investigaciones que nosotros hemos hecho sobre la meditación, observamos que cuando meditamos activamos las áreas que tienen que ver con estas capacidades que tú estás diciendo, ¿verdad? Las capacidades visuales y sobre todo las áreas de la atención y la memoria, y cómo el área de la visión, la atención y la memoria, si uno está muy estresado, se pueden ver afectadas. Y me pregunto, Pilar, en la pandemia, ya sé que no nos ha quedado otra y este programa es un ejemplo, hemos tenido que adaptarnos ya no al papel, sino además a una pantalla. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál es la próxima adaptación? ¿Hacia dónde vamos? Ah, vamos a ver, a nivel visual vamos mal. Mal, de verdad. Como te he dicho, se prevé que la mitad de la población mundial en 50 años sea miope y vamos a perder la agudeza visual de lejos. Pero además de eso, yo te puedo decir que a mi consulta han venido muchos niños, que me he quedado impresionada viendo doble, por ejemplo, después de esta pandemia. Y dices, ¿cómo es posible, Pilar? ¿Cómo pueden ver doble? Pues sí, porque hay muchos factores. Está el factor emocional, está muy ligado a la visión también, muchísimo. Existe no sé si lo conoces, una condición muy interesante que se llama ambliopía histérica. ¿La conoces? Sí, sí. La ambliopía histérica es ni más ni menos que una ceguera ante un trauma. Yo he tenido varios pacientes en mi consulta. ¿Y cómo es posible? Dejas de ver por un trauma que tengas. Y el trauma no tiene por qué ser necesariamente un terremoto. Puede ser que se ha muerto tu abuelita y para ti es un trauma, ¿no? Entonces, la pandemia ha dejado muchos traumas en muchos niños. Eso unido a todas las horas de estar delante de las pantallas, estar encerrados en distancias tan pequeñas, el no poder mirar de lejos, eh, a nivel visual se está pagando un precio muy alto. Y fíjate, yo me dedico a una parte de la optometría que se llama optometría comportamental, ¿no? Que es behavioral optometry. Y entonces yo voy más allá, ya no solamente me preocupan los ojos, sino que me preocupa su mente, Así es. porque somos lo que vemos y vemos como somos. Si nos quedamos tan miopes en los ojos, ¿cómo se nos va a quedar nuestra mente? ¿Cómo? No sé si me explico. Perfectamente. Creo que te entendemos bien. Lo único que me preocupa, Pilar, es qué consejos podríamos darle a las personas y también a los gobiernos. Yo sé que tú trabajas mucho con niños, pero también hay personas mayores, ¿verdad? No, Que, sí, sí. que Yo en los trabajo también últimos con adultos. 50 años, algunas personas mayores, por ejemplo, en España
no sé, yo recuerdo a mi abuela que murió con 98 años y veía perfectamente, mejor que yo, o sea, la típica que te enhebraba la aguja, o sea, le dabas la aguja a la abuela para que te la enhebrara, ¿no? Y ahora entiendo más por qué ella veía mejor. ¿Qué podemos hacer, Pilar, para intentar un poco compensar todo este síndrome de adaptación que creo que nos estás... Es una culturización de alguna manera Sí, también, es una culturización. Yo creo que una de las cosas fundamentales es el deporte. El hacer deporte hace que las áreas neurológicas visuales que utilizas son otras, ¿de acuerdo? Entonces equilibras el sistema y haces que esa tendencia a la focalización y hacia la miopización se disminuya de una forma muy importante al abrir toda la parte periférica. La meditación estoy segura que trabaja con áreas similares, porque son áreas que tienen que ver con más con toda la parte de visualización, de memoria, lo que has dicho tú, atención, áreas más con las áreas parietales del cerebro, que están las áreas espaciales, que sí, son lóbulo las... parietal. Sí, cuando estamos ¿ves? trabajando en meditación lóbulo parietal y vemos incluso en meditación que personas que no veían muy bien, a través de practicar tipos de meditación, como por ejemplo la compasión, como expande los lóbulos parietales, mejoran su visión, ¿no? Entonces ahora Pero es podemos... porque abren la periferia, dejan de utilizar la parte más ventral que va al área temporal y Exacto. al dejar de utilizar tanto esa área, se compensa y abren. Entonces, la meditación, el deporte, por supuesto, si tienen la oportunidad de que puedan ser visitados por un profesional que no solo le mire la gafa si ve claro o ve borroso, sino por un optometrista, sobre todo en el área de comportamental, que pueda ayudar a que su sistema visual no sufra tanto, ¿no? Porque nosotros utilizamos otro tipo de lentes que trabajan también en estas áreas parietales, en compensación con las áreas temporales, ¿no? Se llaman ventral y dorsales, son las áreas, los nombres más científicos a nivel visual. Y también la alimentación, es otra área importante porque el sistema visual requiere muchísimos nutrientes, muchísimos. Como por ejemplo, que omegas, vitamina D y A. Omega, exactamente, omega, y dentro del omega, sobre todo la parte del DHA es fundamental. Necesitamos muchísimo omega en los ojos, muchísimo, y tomar omega está fenomenal, vitamina D, y una alimentación de todas maneras equilibrada, pobre en azúcares, sobre todo si pueden eliminarse mejor, refinados, ¿no? Y rica pues en todo lo que sea cuanto más ecológico, entre comillas, si es posible, mejor. Que ya lo sabemos todos cómo está todo el tema, ¿no? Pero verduras, frutas, todo eso. El sistema visual, la gente no se puede ni imaginar cuántos nutrientes necesita. O sea, por eso también es otro de los sistemas que antes se repercute, porque entre todo el oxígeno que necesita un tercio de todo el oxígeno cerebral, estando funcionando bien. Y a la mayor parte de la gente no le funciona bien, con lo cual necesita más. Más todos los nutrientes que necesita, que tampoco la gente come bien y está deficiente de nutrientes. Y aún encima le añadimos el estrés, pues el sistema visual se ve muy deteriorado. Y la verdad es que es algo que se puede paliar y se puede evitar y se puede mejorar. O sea, tenemos una parte que un 50% como genético que no podremos hacer nada, pero hay un 50% ambiental que sí podemos hacer y modificar. Es un tema de educación visual. Por ejemplo, se me ocurría, ¿no? Estar recomendándonos hacer deporte, meditación, la alimentación. Pensaba, Pilar, en el arte. Cómo la belleza también sana los ojos y el paisaje, ¿no? Entrar en otros panoramas. Cuando éramos chicos, no sé, yo crecí en Granada, ¿verdad? Conoces que es una ciudad Bonito. hermosa. A veces la escuela nos llevaba simplemente a contemplar los pabellones,
Entonces nos sentábamos allí a mirar y esa mirada que nosotros establecíamos a lo chico y a lo grande era como muy sanadora. ¿Tú crees que ver el arte también puede ser bueno para la visión? Ah, nunca me lo he planteado. Me encanta esta pregunta, es linda, linda, porque desde luego para el alma no cabe duda, pero para la visión, fíjate que estoy pensando, perdóname porque yo soy muy neurológica, estoy pensando neurológicamente en que volvemos otra vez a las áreas parietales, estoy segura, porque nos lleva a las áreas de la globalidad. Y ahí nos lleva más también a la tendencia al hemisferio derecho, a la armonía, La a la metacognición. paz. Exacto. Entonces creo que esta visión global que estamos hablando está relacionada con todo esto. Y hoy en día es que se tiende a lo otro, a esa visión tan central, se reduce el campo visual, mucho más hemisferio izquierdo, todo más comprimido, ¿verdad? Mucho más comprimido. Y mi mentor americano siempre dice una frase que me encanta, que dice, mira, tenemos la suerte que tenemos como dos sistemas visuales que tienen que estar en equilibrio y hay que saber utilizar en cada momento el que necesitas. Porque si tú necesitas que un cirujano te haga una cirugía, no quieres que esté viendo la Alhambra de Granada relajado, quieres que esté muy centrado en esta venita que tiene y en ese caso necesitamos que utilice la visión ventral, que es la que va a la parte temporal. Sin embargo, yo quiero ver la Alhambra con mi visión periférica y con toda la área dorsal para poderme empapar de lo que estoy viendo. Y eso es no ver los detalles, eso es ver el bosque. Entonces, tenemos que tener un equilibrio entre los dos sistemas. Yo, en nuestro trabajo, es lo que intentamos hacer. Nosotros siempre intentamos equilibrar el sistema central con el periférico, porque creemos que es el problema que tiene prácticamente todo el mundo. O mucho de uno o mucho de otro, o le falta de uno, o le falta de otro. Entonces intentamos equilibrarlo, pero me imagino que hay muchos caminos que van a Roma, entonces se podrá trabajar de muchas formas. Yo la que conozco pues es a través de la terapia visual. Muchísimas gracias, Pilar. La verdad es que te agradecemos muchísimo que nos has aculturizado en un sentido muy amable y muy ilustrativo de lo que tenemos que hacer con nuestra vista y con nuestra visión. Te vamos a seguir viendo en el programa. Por favor, vuelve. No, gracias por invitarme, para mí es un honor y un placer estar aquí. Lo que yo pueda aportar, el granito que pueda aportar es siempre que me encanta, vamos. Te quería pedir, hay algunas personas que quizás quieren hacerte una consulta si pasan por España o cualquier cosa, si no te importa poner en el chat cómo te pueden contactar en tu mail Claro, o sí, como yo tengo de todo, tengo email, Instagram, web, o sea, que tengo de todo, porque me dedico mucho a la formación internacional, con lo pues, cual me muevo un montón. si Ahora nos, lo pongo. nos pones tú ahí eso y te deseamos que tengas unas felices fiestas y que veas profundo y bien. Lo mismo os deseo a vosotros, sobre todo que para esta Navidad, este nuevo año, pues se abra la visión a todo el mundo, mucho más. Muchas gracias. Gracias, Concha. Era Pilar desde Murcia, desde España. No, Muchísimas desde gracias. Albacete. Perdón, cambio de provincia. Sí, que Gracias. me cambias de provincia. Venga, voy a poneros eso en el chat. Hasta Gracias, Concha. Viajamos hasta Argentina, vamos a cambiar de continente. Vamos a hablar con nuestro amigo, con Daniel Forestier, bioquímico, Ciudad de Buenos Aires. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Muy bien, muy contento de estar aquí, honrado me siento. Me encantó lo que dijo Pilar. ¿Verdad? Y bueno, eh, sí, sí, maravilloso, maravilloso. Una manera diferente de abordar la visión, interesantísimo, Dani, te súper hemos interesante. invitado a que nos hables un poco sobre la neurobioquímica de las emociones.
Ya Pilar nos ha dicho que la visión tiene que ver con la emoción. Y me gustaría que me hablaras un poco sobre ese tema del día de hoy, la culturización y el estrés y cómo eso incide en las emociones. ¿Qué hace un químico estudiando las emociones? Cuéntanos. Tengo 37 años de profesión, pero los primeros 20 años, por mi formación occidental, me negué rotundamente a aceptar que las emociones podían influir en nuestro estado de salud. Pero ¿qué pasó? En el trabajo, mis pacientes me mostraban que había algo que no podía ser explicado simplemente por la genética o la biología que yo conocía. Y ahí empecé a observar si en realidad no podría haber alguna cuestión emocional que podría estar detrás de las enfermedades. Mi observación se basó en un tipo particular de cáncer y ahí es donde pude ver que evidentemente había una relación en cuanto a los estados de ánimo y que esos estados de ánimo, si eran capaces de generar estrés crónico, el estrés crónico perfectamente podía desarrollar cáncer, enfermedad autoinmune, y ahí me dediqué. Y observé y luego estudié y pude comprobar eh, de forma fehaciente cómo es que los estados de ánimo y las emociones tienen un impacto sobre la salud. Respecto a lo que de la migración, te lo traigo a algo que es mucho más chiquito, la mudanza. La mudanza dentro de una misma ciudad está dentro de las 3 causas generadoras de estrés más importantes. Si quieres te cuento rápidamente un caso. Una niña de 3 años viene al laboratorio a hacerse un hisopado de fauces. Sospechaban que podía tener una angina. Y ya era el tercer hisopado que le hacían. Y entonces se me ocurre ponerme a hablar con la pequeña. Y le digo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te enfermas? No sé, estaba con un peluche. Pobre. Y le digo, ¿qué tenés? Hay problemas, tenés problemas en tu casa, te peleaste con tus hermanos, te peleaste con tus papás. No, le digo, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué pasa con tu peluche? No, lo que pasa que en la otra casa yo tenía donde guardar todos mis juguetes, pero ahora en esta casa que estamos nueva, no tengo lugar donde poner mis peluches. Y me mira la mamá y me dice, es cierto, el otro día me dijo, ¿cuándo volvemos a la casa de Luján? Y fíjate que un hecho que podría para los adultos pasar desapercibido, que los chicos no entienden que nada les pasa, sin embargo, emocionalmente, esa nena estaba triste y esa tristeza la lleva a un estado de inmunodepresión leve que hace que el virus que ande más cerca lo adquiera y desarrolle una enfermedad. Si eso pasa con una mudanza, no quiero ni pensar lo que pasa con los migrantes. Dani, ¿cómo medimos las emociones en la química? ¿En qué elementos te basas? Expliquémoslo a alguien que no sepa nada de química, ¿no? O sea, ¿cómo podemos traducir Perfecto. una emoción a elementos Sí. químicos, verdad? Uno en la química piensa en la tabla periódica. Dime, ¿cómo relaciono la tabla periódica con las emociones? La tabla periódica tenemos que juntar varios elementos y hacer moléculas. Lo que tratamos de medir son moléculas o células. Las dos cosas se modifican. Cada vez que vivimos una emoción y fundamentalmente un estado de ánimo, y si ese estado de ánimo, hablando del caso particular de los migrantes, que es la tristeza por lo perdido, el miedo, la ansiedad por lo que viene, por la adaptación, eso genera estrés.
si eso se cronifica, obviamente que es un proceso crónico, ese proceso termina impactando sobre el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las células del sistema inmunológico alterados. ¿Cuáles son las células? Los glóbulos blancos, otras células que normalmente no se miden, que son las natural killer, cierto tipo de linfocitos, que a veces por ahí en algún análisis se llama CD4, CD8, no importa eso, pero los glóbulos blancos se modifican. Y por otro lado, dejamos de producir anticuerpos, pero el elemento fundamental que actúa sobre el sistema inmunológico es el cortisol. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy en un proceso de estrés y ese estrés está alterando mi biología? Mido cortisol. Y puedo medir el cortisol en sangre, lo puedo medir en saliva, se puede medir en lágrimas también, pero normalmente lo que se mide es cortisol en sangre o en saliva, que son fáciles de determinar y en cualquier laboratorio se puede medir. Y los glóbulos blancos en un hemograma ya lo podemos ver, pero también depende de si tenemos alguna patología previa, se puede modificar la glucosa, se puede modificar la insulina y algunos otros parámetros. Uno se pregunta, Dani, quién fue antes, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Sabemos que en psicología y en psiquiatría a veces nos fiamos simplemente del discurso que nos da el paciente sin tener pruebas sean cerebrales o análisis. ¿Crees tú que los psicólogos y los psiquiatras deberían de pedir, por ejemplo, una analítica a sus pacientes, una prueba de cortisol? Más allá de escuchar lo que tienen que decirle, también escuchar la química, esa química del cuerpo que está hablando. ¿Crees que sería interesante, Dani? Sí, totalmente, totalmente. Acá, por ejemplo, en Argentina, los psicólogos no pueden prescribir ni estudios ni medicamentos. El psiquiatra sí lo puede hacer. Por ahí, no sé, yo creo que los psicólogos están en condiciones de saber interpretar una prueba de cortisol y deberían tener autorización. Pero bueno, el psiquiatra sí, y sabes que los psiquiatras no lo piden. En general, ahora lo están pidiendo los endocrinólogos, pero tampoco es algo que se pida demasiado. Y en realidad, si ponemos a ver que el cortisol tiene efectos sobre la mayoría de las células del organismo, es importantísimo saber cuál es su nivel, porque el impacto sobre toda la biología, no solo sobre el sistema inmunológico, es importante. Qué interesante, Dani. Yo creo que tanto como en el caso de Pilar, que nos ha visto la visión, tú nos estás abriendo también, ¿no?, a todos la importancia, a los profesionales que nos vean, por favor, soliciten pruebas de cortisol y también una prueba de sangre para ver cosas, por ejemplo, los glóbulos blancos y el cortisol. Pero volviendo a la molécula de las emociones, ¿hay alguna emoción que has conseguido observar más en términos moleculares? ¿Cuál es la que más te encuentras en el laboratorio? ¿Quién viene más a tu lab? El miedo. ¿En serio? El miedo. Sí, el miedo es lo que más veo, precisamente por ser bioquímico y trabajar con personas y realizar extracciones de sangre. En los 37 años tengo más de 101.000 extracciones de sangre realizadas. Son unas cuantas. Y el miedo prevalece cuando venimos al laboratorio. Un síndrome que le llamo el estrés del pinchazo, que está relacionado con el miedo que tenemos las personas a la extracción de sangre, que vulgarmente se suele llamar el miedo a las agujas, porque no es solo para la extracción de sangre. Y bueno, el miedo es lo que, posiblemente porque sea también mi emoción y mi estado de ánimo que me ha acompañado durante prácticamente mis 61 años de vida, y por eso me llamó particularmente la atención. Pero lo veo mucho en el laboratorio y ahora estoy trabajando sobre el miedo, cómo poder regular el miedo. El miedo
la bioquímica del miedo es hermosa y dependiendo de la intensidad del miedo es que pueda llegar a afectar el sistema inmunológico o no. Porque te pongo un caso simple, vas caminando por una calle y ladra un perro atrás tuyo. Ahí inmediatamente aparece taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración, que es precisamente lo que produce también el estrés del pinchazo. Y eso es que, ¿por qué siento eso a partir de ese estímulo? ¿O por qué el pensar que la extracción me va a doler me genera este estado, estos síntomas, estas sensaciones? Bueno, es porque hay una bioquímica, una neurobioquímica, hay un proceso neurológico que hace que es más rápido que el químico y por eso aparece instantáneamente el aumento de frecuencia cardíaca, sudoración, hiperventilación. Pero después hay un camino bioquímico que nace, si querés, en el hipotálamo, en la hipófisis. La hipófisis estimula las glándulas suprarrenales, las glándulas suprarrenales son las que producen el cortisol y producen también adrenalina y noradrenalina que completan todo el cuadro. Es muy interesante, es muy largo para explicar brevemente, pero el proceso neurobioquímico del miedo es maravilloso. Estaba pensando en algo, Dani, y no sé si lo has observado, pensaba en la neuroplasticidad, ¿verdad? Y cómo puede influir cuando te sacan sangre. Yo tengo que reconocer que a mí no me hace ninguna gracia, imagino como a los 101.000 pacientes a los que le has pinchado también, es como que te quiten algo que no, que no va bien en tu cuerpo, aunque es un bien mayor. Me preguntaba, Dani, si, y también porque sé que te interesa la meditación y la relajación, si hay alguna incidencia en el resultado de un análisis en función de cómo está el paciente cuando extraemos la sangre y cómo está la persona que le extrae la sangre y también el contexto. Sería interesante investigar si el mismo Sí, sujeto sí, sí. atendido por uno en un contexto amable o por otro en un contexto un poco, perdón por la expresión, marcial, da resultados diferentes Sí, en la analítica. ¿Tú qué crees? sí, totalmente, totalmente. Si sos mal atendido en un lugar que juzgás feo, la persona que te atiende no te agrada, la persona que te recibe en la entrada no te agrada, todo eso hace que tu cortisol sube. Si el cortisol sube y ya tenés un miedo previo, quiere decir que venís con un estado de ánimo con cortisol, adrenalina y noradrenalina elevado. Eso impacta sobre los resultados. Por eso para mí y para este laboratorio que dirijo es tan importante trabajar sobre el estado en el cual, primero, la manera de atender a las personas cuando llegan, que el lugar sea cómodo y agradable, no hay gritos, se lo atiende con empatía, eso es un trabajo, es un método, tengo un método para las personas que tienen más miedo y que a veces tienen pánico para las extracciones de sangre, porque te aumenta todo lo que es los glóbulos blancos, la glucemia te puede aumentar, con el cortisol es hiperglucemiante, y te puede aumentar también la glucemia, y puede haber otros parámetros alterados que por ahí me decís, no, pero no se aumenta mucho, puede ser, pero si mi interés es conocer el estado basal del paciente, Eso el es. estado basal es con cortisol normal, todo normal. Si yo tengo algún parámetro alterado, ¿qué fue lo que me lo alteró? ¿Tengo una patología o fue el estrés con el cual me enfrenté a la situación? Sí. Entonces, es un problema, porque no podemos tener un buen basal. Y el objeto, suponte, del 100% de las personas que vienen a hacerse extracciones de sangre, el 90% le tienen miedo. El 90%. Algunos lo expresan más, otros menos. En realidad, los que realmente pueden tener un impacto importante sobre el área está entre un 2 y un 5%. El resto
regula bien el miedo, que puede ser de distintos orígenes y eso lo podemos charlar en otro momento. Pero si yo necesito tener un valor basal, tengo que, antes de sacarle sangre al paciente, yo le hago meditar. Tengo un procedimiento de 20 minutos y me tomo 20 minutos con el paciente y no hay ningún problema. Y los que trabajan conmigo, acá somos varios que sacamos. Cuando hay un paciente que necesite su tiempo, viene, yo lo atiendo. Y entonces empezamos respirando, explicándole cuál es el proceso del cerebro, porque hubo un hecho traumático, que ese hecho traumático debe ser resignificado, porque mi cerebro constantemente, cada vez que me enfrento a la situación, me lleva a la misma situación. Entonces, debo trabajar para estar presente en el ahora, no cuando tenía 3 años. Puedo tener 60 y sin embargo me voy a sacar sangre y cuando me saco sangre tengo 3 años. Es increíble eso, pero es maravilloso. Entonces, trabajar sobre eso, trabajar meditación, fundamental, compasión, Concha. Atenderlos con compasión, pero con compasión sentida, no cognitiva, compasión del corazón. Y eso la gente lo percibe. Confianza. Y ¿recordás cuando nos mostraste que Bruce Lipton lo que hacía era separar el paciente del entorno? Bueno, yo hago lo mismo. Generalmente vienen acompañados, son jóvenes acompañados de un adulto, le pido permiso al adulto y le pido al paciente que confíe. Y el adulto espera afuera, les explico que 20 minutos, que no se preocupen si no salen enseguida. Pero bueno, es la única manera de poder tener un valor basal realmente como corresponde. Muchísimas gracias, Dani. Creo que te vamos a invitar más veces. Hemos aprendido muchísimo, pero tenemos más ganas de más. Así que el año que viene, ábrete algunos días de la agenda para venir a explicarnos moléculas y cómo mantener ese basal de la compasión en la bioquímica. Hemos aprendido muchas cosas de ti esta mañana, Dani. Gracias. Y estoy, sí, ya sabes que estoy. Gracias, muchísimas gracias. Pues era Daniel Forestier. Dani, el nombre del laboratorio, porque si a alguien le da miedo pincharse, que vaya contigo. ¿Cómo se llama? Estoy lejos, estoy en Luján, Laboratorio Forastiere. Lab Forastiere, buscan en internet y ahí está. Pues ya lo saben ustedes, hay químicos que son compasivos y que también practican una medicina mucho más integrativa. Qué hermoso, ¿no? Cómo nos hubiera gustado cuando éramos chicos encontrarnos a una persona como Dani que nos sacara la sangre. Gracias, Dani. Hasta pronto. Bueno, hemos aprendido muchísimo de la doctora Pilar y de Daniel Forestier, cosas súper interesantes y vamos a meditar en el tiempo que nos queda, que hemos visto que es necesario en ambos casos. Amablemente les pido que se coloquen en una posición tranquila y vamos a tomar 9 respiraciones profundas. Llevamos la atención a la respiración en el corazón y para ello podemos hacer uso de la mano derecha colocándola en el pecho, sintiendo los latidos cardíacos y sintiendo cómo nos sentimos con la mano en el corazón. Vamos a escuchar nuestros latidos, la sincronicidad y también la profundidad de los mismos.
Siente si esa escucha del corazón te lleva automáticamente a alguna visión interior. Puede ser una imagen de tu memoria o simplemente algo que surge en este momento. Deja que la imagen surja. Podemos observar cómo a la vez que surge una imagen, surge una emoción asociada a esa imagen. Siente cómo te sientes cuando observas que la visión y la emoción se fusionan en tu memoria. Intenta no poner una etiqueta si esa imagen es agradable o desagradable, si esa emoción te gusta o no te gusta. Simplemente obsérvala. Y ahora observa si al observarla tiene incidencia en alguna parte de tu cuerpo. Por ejemplo, si la sientes más intensa en la cabeza, en el estómago o quizás en una rodilla. Y siente cómo te sientes cuando la imagen y la emoción puede ser trasladada a una parte de tu cuerpo. Ahora imaginen que pudieran regular la expresión de esa imagen y esa emoción. Que la pusiesen al 1 y está en el tono como la encontraron. Y ahora la subimos al 2 y cambian los colores y también cambian las emociones, las sensaciones. Observen si cambia también la correlación con el cuerpo. Amablemente la suben al 3 y ahí observamos que hay otro cambio significativo. Pueden observar detalles, panoramas, capas, gamas. Y esa observación es preciosa, como si un niño se aventurara en un estuche de colores y empezara a usar por primera vez el pincel de la observación. Y de nuevo vamos a volver al 2, volver al 1. Y amablemente vamos a disolver la imagen de nuestro cuerpo, disolver la emoción de nuestro cuerpo y volver de nuevo al corazón, volver al latido, volver al respiro. Y siente cómo te sientes cuando has sido capaz de prestar atención a la respiración, al latido, a la visión, a la emoción y al cuerpo. Ese ser que ha observado todo eso eres también tú. Y amablemente abrimos los ojos.
fue el capítulo número 72. Espero que esta práctica y esta charla con nuestros compañeros, con la doctora Pilar, optometrista desde Albacete, España, y también con Daniel Forestier desde Buenos Aires, Argentina, haya sido de mucho provecho. Yo he aprendido un montón de cosas, tanto que queremos que nos sigan enseñando. Por favor, vuelvan al programa y vuelvan también ustedes. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hora de Panamá, aquí en La Ciencia del Bienestar. Hasta mañana.